Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Pero antes, ¿te pasa que sabes que tienes que hacer algo pero no arrancas? He preparado un vídeo donde te cuento cómo empezar incluso cuando no tienes ganas. Lo tienes en productividadimperfecta.com. Son solo 11 minutos y te puede venir muy bien. Ahora sí, empezamos. En la entrevista de hoy me acompaña Sebastián Barajas, un emprendedor y empresario con una larga trayectoria entre la tecnología, el aprendizaje y la conducta humana. Actualmente dirige la Escuela de Tecnología Ubicum, también es autor del libro Aprender es hacer y lleva años apostando por cambiar cómo aprendemos. Hola Sebastián, gracias por estar aquí y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fina? Gracias a ti, Fina, por invitarme a tu podcast. Muchas gracias. Háblanos un poco de tu trayectoria profesional, un resumen, porque sé que tienes experiencia larga, desde que empezaste en el mundo laboral hasta ahora. ¿Cómo ha sido? Pues mira, yo estudié económicas, que es una carrera y en aquella época yo creo que sigue siendo, pero era una carrera muy, muy teórica. Y luego con los años me he dado cuenta que cuando acabé la carrera de económicas me habían preparado para ser profesor de primero de económicas. O sea, no había aprendido nada que fuera útil para la vida profesional. Y entonces me matriculé en una escuela de negocios en Barcelona. Entonces habían pocas, hacer un MBA era una cosa. Yo voy a decir a la audiencia, tengo 68 años, estoy hablando de hace más de 40 años. Entonces, no había tanta gente ni tantos MBAs. O sea, un MBA era una cosa distinta y muy profesional. Estaba mucho más enfocada. Yo tenía profesores que durante el día, yo lo hacía a tiempo parcial por las tardes, y los profesores que yo tenía, muchos de ellos, durante el día trabajaban en la empresa y por la tarde daban clases. Y se utilizaba el método del caso, ¿vale? Entonces, fue un cambio importante. Yo pasé de cosas muy abstractas, teóricas, sin ninguna relación con la vida, a cosas mucho más prácticas de gestión que se podían aplicar. Y al terminar, con unos amigos fundamos una empresa. Entonces no existía el concepto de emprendedor, ¿vale? Pero eran dos amigos un poco mayores que ellos habían trabajado ya en una experiencia y decidieron montarse por su cuenta y yo me uní a ellos y hacíamos unos proyectos de gestión financiera. Y estoy hablando de los años 80, en donde España salía de una época muy oscura, todo estaba muy atrasado, ¿bien? Y había un periodo de cambio acelerado. Y entonces en ese punto decidimos también crear software, porque en los años 80 fue la primera oleada de digitalización de las empresas. En los años 80 la compañía más grande del mundo entonces era IBM, lo que ahora son Facebook, Meta y todas estas. Entonces era IBM, la compañía de hardware, y empezó a fabricar ordenadores para empresas medianas y pequeñas. Y después incluso salió el ordenador de sobremesa, que lo inauguró Apple, pero rápidamente IBM sacó el PC. Entonces todas las empresas del país empezaron a digitalizarse. Y nosotros, con nuestro conocimiento de los temas financieros de la empresa, desarrollamos unas aplicaciones de software bastante avanzadas, por la época, o sea, realmente introduciendo conceptos de gestión avanzados. Y la verdad es que nos fue muy bien, de una forma bastante casual. Éramos unos niños, tuvimos una idea, eso funcionó. Empezamos siendo 3, 5 y acabamos siendo 60 personas. Y a finales de los 80 se nos acercaron varias empresas y vendimos la empresa, se la vendimos a Arthur Andersen. Arthur Andersen era una empresa que ahora ha vuelto a resucitar, pero era una de las grandes compañías de auditoría, que tenía una división de sistemas que en aquel momento se dividieron en Arthur Andersen y Andersen Consulting. Arthur Andersen desapareció, los jóvenes no se acordarán, pero por el escándalo de Enron, eso fue a principios
del siglo, en el año 2000 o más o menos por ahí, en los primeros años del siglo XXI, hubo un escándalo con una empresa que hubo Enron, el que quiera, si lo busca en Google sale. Y entonces Arthur Andersen desapareció, Andersen Consulting se convirtió en Accenture. ¿Bien? Y entonces, yo pasé del año 89 al año 99, 10 años en Andersen Consulting. Y, digamos, a mí, mi experiencia, sobre todo en temas de formación y de aprendizaje, me viene porque en esta primera ola de digitalización, yo me acuerdo que si implantábamos pues un sistema de contabilidad en una empresa, ¿no?, de gestionar cuentas de clientes, pues literalmente agarrábamos los libros de contabilidad y los tirábamos a la papelera. Y a las personas que trabajaban les poníamos una pantalla en donde tenían que escribir lo que antes ya llevaban en libros de contabilidad a mano, escribirlo en un teclado y una pantalla y esperar que les llegara un listado en donde salía lo que antes tenían en el libro, ¿no? O sea, era un cambio realmente muy radical. Uy, qué miedo, ¿dónde estará lo que he puesto, no? Quizás. Sí, no, realmente era así. O sea, decían es que no se fiaban. O sea, incluso había gente que llegaba a meter la información en el sistema, en la máquina, pero seguía manteniendo los libros contables de escondidas, porque él lo único que se fiaba es de lo que había escrito, ¿no? No se fiaba de lo que podía pasar en la máquina. Entonces allí ya me empecé a preguntar, digo, ¿cómo puede ser que algo que yo veo tan claro que funciona y se lo cuento a la gente, le cueste tanto entenderlo y cambiar su forma de pensar y de hacer, ¿no? Es que tú eras un visionario, en aquella época eras un visionario. No sé si era un visionario, pero lo que sí era la realidad me decía, hombre, a ver, esto funciona así, está clarísimo que funciona así. En cambio, esta persona tiene unas barreras mentales enormes para querer entender cómo esto funciona. Pero no tenía solución. Quiero decir que eso, pues nada, hacíamos lo que podíamos y los proyectos pues iban como iban y pues con el tiempo las cosas se tranquilizaban, ¿no? Entonces, cuando nos incorporamos a Andersen Consulting, resulta que esta empresa, que era una multinacional muy grande, que hacía proyectos de sistemas enormes y sobre todo en Estados Unidos, había detectado lo mismo, ¿no? Decir, oye, nuestros clientes se gastan muchos millones de dólares en poner tecnología en sus empresas y en cambio tienen un retorno muy bajo. Entonces hay un factor aquí, que es el factor humano, que no estamos gestionando bien, ¿eh? Y abrieron una división, y yo me apunté a esta división, que se llamaba Gestión del Cambio, Change Management. Y un poco le voy a decir, a ver, ¿qué hay que hacer en el lado de las personas para que esta tecnología se asimile y se utilice y funcione de una manera más productiva? O sea, que realmente el objetivo de la dirección de implantar estos sistemas se consiga y la empresa tenga el retorno que espera tener. Bien. Entonces yo estuve trabajando en esta división y en esta división, diríamos, se abrió un proyecto de investigación con la Universidad Northwestern en Chicago que se llamó The Institute for the Learning Sciences. Y entonces allí, de alguna manera, lo que se trataba, allí se contrató una persona que ya falleció, Roger Schank, que estaba en la Universidad de Yale, era un hombre pionero en las ciencias cognitivas, Cognitive Science, y él inauguró este concepto de Learning Sciences, ¿no?, de las ciencias del aprendizaje. Y desarrolló todo un mundo de conceptos y de modelos, etcétera, sobre cómo aprendemos las personas y qué hay que hacer. Todo esto, si queréis, luego podemos hablar un poco más. Y yo tuve ocasión de estar ahí y desde entonces, pues en mi vida he ido tratando siempre de desarrollar y aplicar estos conceptos porque me parecieron fascinantes. Me ha costado mucho, porque yo después dejé el mundo de las grandes corporaciones de consultoría, me he dedicado durante un tiempo a otras cosas, pero siempre he tenido algún tipo de actividad alrededor de esto. Y en el año 2016, con el advenimiento cuando aparecieron lo que llaman las Code Academies, que es un fenómeno que apareció en Estados Unidos para cubrir el gap entre la enorme demanda de programadores y perfiles tecnológicos y la pobre oferta, es decir, las universidades iban tarde, ¿no? Entonces, pues fundamos Ubicum y en Ubicum aplicamos todas estas metodologías, las metodologías que en los años 90 se desarrollaron en The Institute for the Learning Science, que es el learning by doing, el trabajar por proyectos, y el que las personas realmente aprendan
diríamos, haciendo lo que se espera que hagan en la vida real. Y ese brevemente es mi trayectoria. Ajá. Y háblanos un poco de Ubicum y qué tiene de diferente de otro tipo de... Bueno, ya lo has dicho un poco, ¿no? Pero el sistema, ¿cómo funciona? Bueno, el sistema, fíjate que en el mundo... Yo distingo la educación tradicional y lo que hacemos nosotros, porque en el fondo mi ambición sería conseguir transformar la educación. O sea, la educación tradicional se basa en unos principios, unas creencias, unos procesos que, como te contaba antes, estábamos fuera de antena, se remontan a la Edad Media y no se han actualizado. Quiero decir, la clase magistral, las asignaturas, los exámenes, todo eso está muy imbricado en el sistema educativo y está muy obsoleto. O sea, ya que estamos, tanto explícame el origen de las sí, masterclass. o sea, una clase magistral en donde hay un profesor que habla a 20, 25 personas, su origen está en los monasterios de la Edad Media. Eso tiene un origen. O sea, no es una cosa que surge espontáneamente de la naturaleza humana. Pero un monasterio de la Edad Media, cuando venían pues los nuevos jóvenes monjes novicios y tenían que aprender, básicamente aprender la Biblia, porque era la doctrina que tenían que aprender, la Biblia y las normas de vida en el monasterio. Había un solo libro, que es la Biblia, hecho a mano, con lo cual era caro, no había 200 libros porque no existía la imprenta, y el libro estaba en latín. Entonces lo que tiene sentido es que hubiese un monje que usaba el libro, que sabía leer latín, a un grupo de jóvenes, 5, 10, 15, los que fueran, que ni sabían leer, ni sabían latín, y que tenían que aprender sin discutir el contenido del libro, que era la verdad revelada. Entonces, en ese contexto, la clase magistral tiene sentido. Era una tecnología que tenía sentido. ¿Bien? Pero esos monasterios crecieron en facultades de teología, después en escuelas de filosofía y derecho, y poco a poco, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, se han convertido en las universidades que tenemos hoy. Y esas universidades siguen trabajando, y luego las escuelas, porque al final las escuelas se han convertido también en el paso previo para acceder a la universidad. ¿Qué se aprende en la escuela? Pues bueno, se aprende básicamente, es una preparación para poder ir a la universidad. Y todo el sistema está basado en asignaturas que son arbitrarias. ¿Por qué están? Nadie lo sabe. O sea, ¿por qué en el currículum y esto es igual en todo el mundo, O sea, que no es que España estemos mejor, pero en todo el mundo es lo mismo. Pero ¿por qué en el currículum de la ESO hay física, matemáticas, filosofía, historia, geografía? Son X horas a la semana durante unos determinados cursos, etcétera. Pues eso no tiene ninguna explicación científica. Al menos yo no la he encontrado y la he buscado. O sea, si alguien que escucha esto la tiene, pues que por favor me llame y me la cuente porque no existe. Entonces esto se ha ido creando por tradición y ahí se ha mantenido. Entonces, aparte, el sistema ha creado profesores que son funcionarios. Yo soy profesor de geografía y entonces tengo una plaza de profesor de geografía. Por lo tanto, a mí no me quite la geografía porque es mi trabajo, ¿sale? Sí. Y otro es profesor de lo que sea. Y a mí no me quite esto. Y entonces eso pues se va anquilosando y en un momento que cada vez está más lejos de la realidad. Porque lo que digo, es posible que incluso a principios del siglo XX, pues, si había que estudiar algo, pues estudiar geografía y filosofía, pues, no sé, podría tener sentido. Pero hoy tenemos marketing, contabilidad, finanzas, derecho, ingeniería. O sea, hay un montón de materias que no están y podrían perfectamente estar. O sea, claro. Se podría hablar, oiga, ¿por qué en vez de hacer filosofía no hacemos derecho? Derecho constitucional. Este es un tema. Y el otro es el sistema, el aula. Entonces, esto ya se sabe que no funciona. Pero, y ahora hay una crítica, porque ahora estamos volviendo hacia atrás. En muchas cosas hemos ido hacia adelante y ahora estamos volviendo hacia atrás. El tema de trabajar por proyectos se ha hecho muy mal, ¿vale? Entonces, esto no se ha entendido. Y al final son las mismas asignaturas y lo único que se le dice al profesor que en clase se invente algunas cosas que son proyectos. Nosotros en Ubicum aplicamos el trabajo por proyectos 100%. O sea, los alumnos no tienen ni una sola clase magistral. Los alumnos trabajan en proyectos, pero los proyectos los hemos definido nosotros. Y son en dos ámbitos, ingeniería de software y análisis de datos y machine learning. Es decir, son ámbitos complejos.
Es decir, que no me digan, no, es que los proyectos funcionan para cosas sencillas. No, nosotros trabajamos por proyectos en ingeniería de software y en análisis de datos. Y además simplemente porque es que en la vida real la ingeniería de software se hace en proyectos. O sea, no existe un tema que sea ingeniería de software en abstracto. No. Hay proyectos de ingeniería de software, Claro, lo mismo que en análisis de datos. Entonces, nosotros definimos los proyectos, pero claro, definir un proyecto para poderlo ejecutar bien tiene un proceso de desarrollo complejo. O sea, lo primero que hacemos es, vamos a ver, nosotros queremos que una persona en un espacio de tiempo determinado pase de cero, de no saber nada, a ser empleable. O sea, a poder conseguir un empleo como desarrollador de aplicaciones o como analista de datos junior, obviamente. Entonces, lo que vamos a hablar y hablamos y analizamos con las personas que teóricamente los contratarían y les preguntamos, oye, tú cuando contratas un junior, una persona de primera contratación, ¿qué le pides que sepa? O sea, ¿qué te gustaría que supiera? ¿Vale? Y entonces hacemos una lista de las cosas que diríamos las empresas o los que van a contratarles cuando terminen el curso les van a evaluar que sepan hacer estas cosas y tenemos la lista. Y entonces ahí entra el equipo de desarrollo. ¿Y qué hace el equipo de desarrollo? El equipo de desarrollo dice, muy bien, este es el punto de llegada. Esto es lo que tienen que saber al final. Para alguien que empieza de cero, ¿cómo podemos segmentar de una forma ordenada todo este conocimiento que se necesita empezando de cero e ir construyendo poquito a poco? Que va primero, que va después, que va tercero, que va cuarto, hasta llegar allí. Qué interesante. Entonces, este es un trabajo de diseño instruccional de personas que saben hacerlo, o sea, no se improvisa. Y esto se hace además con los expertos. O sea, aquí hay dos perfiles. En lo que llamamos el experto, que sería el ingeniero de software, que sabe hacerlo, y el diseñador instruccional. Porque uno dice, esto es lo que tiene que saber y esto va primero, esto va después, y el diseñador instruccional es capaz de convertir esto en tareas que de alguna manera, la idea es decir, bueno, pues una persona haciendo esta tarea va a aprender a hacer esto que tú dices. Y así se segmenta en 1, 2, 3, 4, 5 proyectos, los que sean necesarios. Entonces, esos proyectos que son hacer aplicaciones, primero las hacemos, el equipo la hace. Por ejemplo, el primer proyecto es hacer una web sencilla, utilizando HTML y CSS. Ese sería el primer paso para alguien que empieza en el mundo de la programación. Entonces el equipo lo programa y dice, bueno, esto es lo que tienen que hacer. Muy bien, y esto lo dividimos en una serie de tareas y cada tarea está muy estructurada. Tiene siempre un entregable que el alumno tiene que construir, un procedimiento de trabajo detallado para que no se pierda, ¿sí?, cómo seguir. Y después diríamos, le podemos llamar teoría, pero bueno, los modelos conceptuales o teoría mínima necesaria que necesita para hacer esa tarea. Claro. O sea, lo que no hacemos es dar toda la teoría por delante, Sí. sino que vamos dando la teoría en el contexto en que el alumno la va a utilizar. Y entonces, a partir de ahí, una vez está hecho, pues obviamente se prueba con alumnos y el alumno empieza la primera tarea sencilla, inicial, del primer proyecto. Acaba el primer proyecto, cuando acaba el primer proyecto pasa al segundo y todo eso con la supervisión constante del profesor. Que el profesor no le va dando clases magistrales y le pone un examen, sino que le va acompañando en el proceso. El alumno cuando se pone a hacer algo, la primera vez, el profesor le da las instrucciones mínimas para que empiece a hacer algo. El alumno se pone y en la siguiente reunión con el profesor pues ve el avance que ha tenido, las dudas que tiene, las confusiones que tiene, el profesor le ayuda a resolverlo y poquito a poco, digamos, el alumno va progresando y va aprendiendo a hacer las cosas por sí mismo. Sí, y ese es el proceso. Cuando te lo explican lo ves muy claro, pero cuando Sí. te pones delante a hacerlo dices, ¿y eso cómo era? ¿Y eso cómo va? Exactamente, es así. Es así. Y al final la única forma de aprender realmente es por prueba y error. Sí. ¿Vale? Y después hay un concepto, este ya es un concepto científico, de cómo funciona el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de la memoria, el aprendizaje es función de la memoria. Esto es el que te Pero iba a preguntar ahora y ya me ahorro la pregunta. Muy bueno. Bueno, pero de una memoria que se llama memoria episódica. Sí. Porque nosotros tenemos la memoria semántica, que es la que se utiliza. Cuando memorizas para un examen, utilizas una capacidad del lenguaje que es
mantener información durante un corto periodo de tiempo. Entonces yo trato de memorizar, mi memoria tiene una capacidad muy limitada para memorizar y después cuando me lo preguntan soy capaz de repetirlo, pero después me olvido, porque la memoria semántica dura muy poco. Sí. En cambio, la memoria episódica es muy potente porque es la que compartimos con los animales, como mínimo con los mamíferos superiores. O sea, yo tengo una perra, a mí me gustan los animales. Y a mí. Los animales tienen memoria, saben Sí. ir a los sitios, se acuerdan mucho más que de esto. Y eso es la memoria episódica, no es verbal, no tiene lenguaje, pero tienen memoria. Entonces, esa memoria se activa por la acción. O sea, cuando yo estoy haciendo algo, estoy activando la memoria episódica. Y esa memoria, la de hacer, esa es muy duradera. Y eso lo sabemos. Por ejemplo, andar en bicicleta. En el mundo de la memoria física es evidente. Yo aprendo a ir en bicicleta y una vez aprendido en bicicleta no me olvido nunca. Otra cosa es que si yo voy en bicicleta y estoy en muy buena forma y me paso 10 años sin montar en bicicleta, no haré 200 kilómetros en bicicleta, pero sabré montar. Dímelo ¿Vale? a mí, que acabo de comprarme una, hacía 15 o 20 años que no me montaba en bicicleta y tengo que ir haciendo prácticas porque... Poco a poco, claro. Pero ahora ya... Pero ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Sí, Es así. Bueno, pues digo que el método que nosotros utilizamos se fundamenta en esto, en la memoria episódica, Sí. en hacer, ¿vale? Y entonces cuando yo hago algo y me enfrento a algo, creo una estructura en la memoria episódica que la siguiente vez que me enfrento a algo parecido es reutilizable. O sea, ya no parto de cero, ¿vale? Y eso, por ejemplo, ejemplos muy sencillos como cocinar. Yo la primera vez que hago una tortilla tengo que estar muy concentrado, romper los huevos, batirlos, ponerlos, tal, no sé qué, me dan una receta y lo hago. Pero una vez lo he hecho, si mañana vuelvo a hacer una tortilla, ya no parto de cero. Ya tengo una experiencia de un día que hice la primera tortilla. Y así, Claro. cada tortilla que voy haciendo va de alguna manera reforzando esa... voy utilizando la experiencia del día anterior para hacer la actividad del día siguiente. Ujú. Y así es como funciona el aprendizaje. Y eso es lo que no se entiende en el aula. Y lo que han intentado hacer ha sido enseñar los temas conceptuales teóricos que hay en el programa, haciendo ejercicios raros que les llaman proyectos y competencias y han creado una confusión enorme. Ajá. ¿Y qué alternativas hay al modelo de aprendizaje actual de escuelas y Bueno, universidades? A ver, yo en esto, yo creo que, vamos a ver, sí, dime. No, que iba a decirte que a veces en universidades hay profesores que hacen, yo qué sé, asignaturas de marketing y nunca han hecho una campaña de marketing. Ya, es que es así, porque son teóricos. Sí. Son profesores, es el juego, ¿no? El juego es, yo sé de marketing porque he leído unos libros, puede que haya reflexionado sobre ello y te lo cuento. Ahora, no he hecho nunca una campaña de marketing, ni nadie me contrataría como de esto de marketing. Sí. ¿Vale? Entonces, pero el juego está en contarte cosas. Yo te cuento, después te digo que tú hagas un ejercicio tal y todo es Claro, un volvemos a la juego de ese masterclass. estilo. Sí. A la masterclass. Sí. Entonces, el problema es que el sistema está tan sumamente anquilosado que es muy difícil de cambiar, por lo que te he dicho antes. Porque hay leyes, planes de estudio, profesores que son funcionarios, tienen sus derechos, luego hay corrientes ideológicas profundas, hay muchas creencias, entonces eso es muy difícil. Y, bueno, sabemos que cada 2 o 3 años hay una nueva ley que no resuelve nada. Sí. Bien. Entonces, la única solución, como en todo, yo siempre digo lo mismo, ¿tú crees que, por ejemplo, ahora estoy enseñándote un teléfono móvil? Un teléfono móvil es una obra de ingeniería. Este es un iPhone de estos, y esto no es un teléfono móvil, esto es ¿cómo se llama esto? Bueno, es un teléfono inteligente. Sí. O sea, Smartphone. hace más cosas que la telefonía. Esto hace 15 años no los teníamos, no existía. ¿Tú crees que una ley hubiera hecho que se fabricasen este tipo de teléfonos? O sea, que se hubiera juntado el Parlamento de donde sea, de Estados Unidos, hubiera hecho una ley. Oiga, vamos a ver, hacemos una ley para... Es imposible. O sea, no, es que ni siquiera se les ocurre porque no existía. O sea, esto es el trabajo de ingenieros que por prueba y error y por creatividad y tal han ido pues desarrollando. Acordémonos, pues estamos en el iPhone 15 o 16, pues el primer iPhone aquí ha habido una
varias generaciones que por prueba y error y por ingeniería han ido creando algo pues que es una maravilla, porque tiene Así un es. montón de funcionalidades. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. O sea, no vamos a resolver un problema tan complejo como el tema de la educación por una nueva ley. ¿Por qué? Porque hay que descubrirlo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es intentar aplicar y experimentar con modelos nuevos. Bien, y eso es lo que tendría que suceder. O sea, el sistema educativo, para transformarse, tendría que dejar, oiga, experimenten. Pero esto a los políticos les aterra. O sea, a los políticos y además, bueno, no los políticos y luego a todo el sistema. Profesores, rectores de universidad, profesores de escuela, todos estos, y no, oiga, no, a mí no me lo toque, esto es así. Yo lo que quiero es mejorar mi parte. Yo quiero tener más horas de mi clase, quiero tener no sé qué, quiero tener... Entonces, eso no se va a destruir, se va a deshacer solo, y sobre todo con la inteligencia artificial. Entonces, si un gobierno quiere mucha propiciar teórica ya te la da la inteligencia artificial. toda, si es más, O sea, cada vez hay menos gente que va a clase y, sí, bueno, el problema es que los niños en el bachillerato y en la ESO se pasan el día jugando con el móvil porque no les interesa nada lo que claro. está explicando el profesor, ¿no? Sí. Entonces, la única forma es experimentar y dejar que haya gente que experimente y dé soluciones a ese problema que es irresoluble. Sí, Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Es claro, porque además estás atado por todos sitios. O sea. Y háblame del libro. A ver, ¿qué voy a encontrar si me leo tu libro? Bueno, mi libro son estas reflexiones, o sea, es un análisis, yo creo que, bueno, bastante sistemático sobre cuáles son las creencias sobre las que está fundamentado el sistema, que son erróneas, y qué alternativas hay. ¿Vale? Entonces, las creencias dice, el profesor enseña. Bueno, el profesor no enseña. O sea, porque para aprender, lo más importante, la única condición irrenunciable del aprendizaje es la motivación. O sea, si yo digo, Fina, te voy a enseñar a jugar a tenis, y tú dices, oye, es que a mí el tenis no me interesa nada, es que no me interesa nada. Yo te digo, es igual, pero vas a aprender. ¿Tú crees que te voy a enseñar? No, pues es así. Ya de entrada no captarás mi atención, que es lo que realmente... Bueno, pero eso es que aunque tenga el poder de obligarte sí. a ponerte un traje de tenis, ir a la pista y coger la raqueta, lo harás con tan pocas ganas que no va a servir de nada. Bueno, pues esto es lo que sucede. El profesor no enseña, ¿vale? El profesor es un experto. Pues tampoco. O sea, es un profesor, es alguien que en su materia, diríamos, pues ha leído, ha hecho lo que sea, pero también muchas veces en las escuelas y en los institutos que van cortos ponen a un profesor de X a dar clases de Y. Sí. Esto es así. Luego, el examen evalúa el conocimiento. Tampoco es verdad. O sea, hay una serie de elementos que se dan por hechos, que yo los analizo en el libro y trato de razonar que eso no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces cuento este método que te he dicho de cómo trabajamos para hacer una actividad basada en proyectos, el uso de un curso de los nuestros, y después hago una comparación muy interesante, que es entre, o sea, el sector de automoción. Nosotros tenemos coches cada vez mejores y más baratos. Sí. Eso es así. O sea, si nos remontamos a los coches que teníamos hace 40 años, no hay color. O sea, los coches de ahora son infinitamente mejores. Pues el sector de la automoción por sí mismo ha hecho dos cambios radicales en la forma de producir. Pero lo ha hecho internamente, porque hay mercado y hay competencia. Esto pasó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde habían muchos pequeños talleres que hacían coches a medida, a que Henry Ford descubriera la producción en serie. Ese fue el primer gran cambio. Entonces, el mundo de la automoción se puso a la producción en serie. Y esa producción en serie entró en crisis en los 70, y entonces hubo un ingeniero, una empresa japonesa, Toyota, que para competir por razones X. Hay un libro muy bonito que se llama La máquina que cambió el mundo, publicado por un equipo del MIT, que cuenta esta historia en detalle. Es muy, muy bonito. Entonces, Toyota, en los años 70, diríamos, formalizó lo que se llama el Lean Manufacturing, que es como se produce ahora. Bien, como se produce en toda la industria, pero esto lo hizo empezando en la industria de automoción. Entonces,
eso tampoco lo hizo por una ley, lo hizo porque unos ingenieros se pusieron unos objetivos, se pusieron a trabajar y se pasaron varios años hasta conseguir, diríamos, tener una cadena de montaje en donde se hiciera un modelo que era completamente distinto del de la producción en masa. Y entonces era mucho más barato, mucho más eficiente. Hombre, hoy en día los coches japoneses, bueno, hoy en día ya todos los coches están producidos por una variante de la que sea de lo que es Lean Manufacturing, ¿de acuerdo? Pero durante los años 80 los coches japoneses dominaron el mercado. Totalmente. Y en Estados Unidos, que parecía imposible que un coche japonés se vendiera, pues pasó a ser casi número uno en ventas por encima de General Motors. Sí. Incluso, fíjate lo que son las cosas, en ese libro cuentan que cuando los ingenieros de Ford y de General Motors y de Chrysler, las empresas americanas, empezaron a ver que venían coches más eficientes, pequeños, que consumían poca gasolina y mucho más baratos, y que los americanos empezaban a comprar, dijeron, vamos a ver qué están haciendo esta gente. Y cuando fueron a Japón a ver las fábricas, al volver sus informes decían, nos han engañado, es imposible, eso no es una fábrica de coches. Las fábricas de coches tienen piezas por en medio, lotes, tal, no sé qué, coches que... O sea, su mentalidad le impedía, sus creencias profundas le impedían entender que esta gente estaba trabajando con un modelo completamente distinto. Decía, oiga, no, nos han engañado, nos han enseñado una fábrica que es mentira, no puede ser, esas fábricas no existen, porque las suyas eran totalmente diferentes, ¿no? Claro. Bueno, pues esa comparación es la que digo, hombre, sí, hay sectores, pero bueno, el propio de la telefonía móvil. O sea, si hay sectores industriales que son capaces de transformarse de esa manera, ¿cómo puede ser que el sistema educativo no se transforme? Pues no se transforma porque lo tienen preso preso los políticos, los funcionarios, las leyes, las normas, y no dejan pues que haya innovación y que haya creatividad. Muy interesante. Hablemos ahora de trabajo. Dime, ¿en qué consiste tu día laboral? ¿Qué haces en un día normal? Pues mira, yo me levanto muy pronto, también me acuesto muy pronto, pero yo me levanto a las 5:30. Y entonces de 5:30 a 6:30, ya hace muchos años, me siento a meditar una hora, ¿vale? Entonces, diríamos que empiezo el día como con la mente muy tranquila. Eso es bueno. el propósito de Eso sentarme es bueno. a meditar. Y llevo muchos años. Entonces, de las 6:30 me doy un paseo muy largo con mi perra. Entonces ya llego, hago mi higiene, me ducho, etcétera, desayuno y sobre las 9:30 me pongo a trabajar. Pero diríamos que yo ya con los años entro muy fácil en flow, quiero decir que ya me sale muy natural. Entonces ya mi rutina, me miro los emails que tengo pendientes, los WhatsApps que tengo pendientes, los respondo. Entonces paso a ver cuáles son los temas comerciales, qué contactos han entrado en mi CRM, qué tratamiento hay que darle, etcétera. Y después ya paso a la lista de to-dos que tengo del día, si tengo pues que hacer llamadas o hacer algún documento, revisar alguna presentación, en fin, reuniones, etcétera. Entonces, esto lo hago de 9:30 a 1, más o menos, es mi mañana. A la 1 suelo ir al gimnasio, vuelvo, como, y después por la tarde me vuelvo a poner. Las tardes normalmente las dedico fundamentalmente a actividad comercial, o sea, hacer llamadas y temas de este estilo hasta las 8. Y ese es mi día. Está mal, está mal. ¿Y tus tareas cómo las organizas? ¿Cómo las priorizas? Bueno, yo tengo una lista de to-dos, digamos, Sí. las cosas que van saliendo tengo que hacer. Mía, que es la que tengo, y después si tengo que coordinar con gente del equipo, con terceros y tal, uso Asana. Quiere decir que para organizar tareas y asignar tareas y tal. Entonces, con mi calendario de Google, o sea, el Google Calendar, con mi lista de to-dos y con Asana, pues prácticamente con eso ya me vale para organizarme. Ajá. Y cuando tienes objetivos más a largo plazo, no sé si quieres escribir otro libro o estar en la creación de otro curso, ¿cómo te organizas y cómo lo haces para cumplirlo? Sí, yo en eso, quiero decir, es algo que no soy muy sistemático. Quiero decir, tengo una visión clara de lo que quiero y voy avanzando un poco. A ver, o sea, lo que he aprendido en la vida también es que ya te puedes poner fechas y lo que quieras, que al final sale lo que sale, ¿vale? Sí. Entonces, hay que tener la visión,
hay que tener el compromiso de hacerlo y después ir avanzando en ese camino. Y después dejar también un poco, porque hay veces que el cuerpo me pide, o sea, digo, hostia, ahora es que me apetece mucho hacer eso y le pego un empujón, y hay otros momentos en que mi atención está requerida en otras cosas y eso se queda aparcado. Pero es dejar un poco que las cosas se desarrollen a su propio ritmo. Ujú. Es un buen método. Ahora, eso sí, teniendo muy claro el objetivo y el compromiso, ¿eh? O sea, no es pereza, pero es tampoco forzar. O sea, entre la pereza, que es, bueno, ya hablaré cuando me apetezca, o lo tengo que hacer porque es que esto no sé qué y tiene que estar la semana que viene, cuando no viene de una semana, Sí. o sea, ahí hay un punto de equilibrio. Sí. El compromiso de ir haciendo sin prisa pero sin pausa. Sin prisa pero sin pausa, y dejando un poco que la propia cosa te Que pida, fluya. Ujú. que fluya. Sí, porque a veces obligarte tampoco sirve para nada, porque si no fluye no avanzarás. Entonces es mejor aplazarlo. De herramientas ya me has dicho que con la lista de to-dos, el calendario y Asana va Con súper eso, bien. muy bien, sí. Para planificar, ¿eh? Sí. Después utilizo, por ejemplo, los emails. Ahora utilizo mucho la ayuda a la redacción del email. Sí. ChatGPT O sea que o cualquiera de estos. No, bueno, en el propio Google hay Ah, un, vale, no sé sí, cómo es. sí. Es el Gemini o uno de estos. Sí, el Gmail. Entonces te pone, ayúdame a redactar. Entonces yo le escribo las ideas en bruto, me lo redacta, luego corrijo lo que sea y es súper rápido. Eso Sí. funciona muy bien. Muy bien. Ujú. Bueno, y incluso hay Jade, que es una herramienta que ya te contesta los emails. Sí, yo no he llegado a eso. Yo tampoco, porque quiero tener un control de lo que hay. Pero... Entiendo que a veces hay emails muy comerciales de gente que tienes ya una relación establecida y te llaman para decir, oye, mi pedido tal, ¿qué le pasa? O el precio de no sé qué. Cuando hay cosas que realmente se pueden automatizar, entiendo que eso funciona muy bien. Sí, Pero yo los emails que recibo no son de este estilo. Son emails, muchos de personas que me contactan por primera vez o que me están pidiendo información muy específica que no estoy seguro que la automatización funcionara. No lo he probado. Pero ya digo que a mí me gusta contestarlo, pero con esta herramienta los contesto muy rápido. Sí, si no, también puedes tener parte en plantillas o en un text expander y va súper bien también. Muy bien. ¿Y tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? ¿Qué es lo que te roba el tiempo y cómo lo controlas? Bueno, sí. O sea, de vez en cuando también es verdad. O sea, yo no sé, pues a lo mejor cada hora o cada 2 horas necesito un espacio de 10 minutos, ¿no? Paro. Y Normal. Entonces, como tengo grupos de WhatsApps con amigos y tal, y que algunos de repente son muy intensos. Te metes en el pues, infinito. Te metes ahí, si no te controlas, igual te pasas media hora formando parte de una conversación por WhatsApp y tal, que... Entonces, bueno, ese es un ladrón de tiempo que hay que controlar, ¿no? Sí. Aunque a veces viene bien para despejar la mente. Sí. Charlas así. Y bueno, te iba a preguntar cómo cuidas tu cuerpo y tu mente, pero ya me has hablado de la hora de meditación, gimnasio y tal, ¿no? Sí, y la alimentación. Estas son cosas que las tengo sueño. Bastante integradas. Y el sueño, sí. Cuidarlo todo un poco. Y Sí. hablemos de delegar. ¿A ti te cuesta delegar? ¿O ya has aprendido con los años? Sí, yo diría que no me cuesta delegar. Pero, a ver, lo de delegar también es un tema... O sea, lo importante es, primero, voy a decir algunas palabras en inglés, pero right people in the right place. Quiero decir, es tener la persona adecuada en el sitio adecuado. En el sitio adecuado. ¿Vale? Sí. Porque después puedes delegar, pero si no tienes a la persona que necesitas, pues... Sí, no puedes poner el contable a hacer programación. Bueno, entonces quiero decirte, y eso es un trabajo que tiene que hacer. Sí. El jefe del equipo es saber a quién pones en cada sitio y por qué. ¿Vale? Y entonces, esto es un prerequisito para delegar. Pero lo segundo es que a esa persona tiene que tener muy claro qué se espera de él. Y eso es difícil. O sea, decir, mira, yo quiero que tú me hagas estas cosas. Y son quizás pocas, pero que tengas muy claro. Esto es lo que espero de ti. Lo segundo es decir, ¿tienes claro esto que te he dicho? Sí. ¿Esto es lo que tú quieres? Porque también puedes decir, te pongo aquí, quiero esto. Y el otro decir, no, pero es que a mí esto no me apetece. Pero todo lo segundo es decir, ¿esto es lo que tú quieres? Y tener claro que esto es la persona que le apetece. Y muchas veces pasa que te dice, oye, pues no, yo no me veo aquí con esto, ¿vale? Pues entonces no eres la persona adecuada para esto. Entonces sería
por mucho que te delegue o que diga, o sea, si tú estás aquí y no eres la persona adecuada, ya vamos mal. Por lo tanto, pero pensemos que ¿tienes claro lo que espero de ti? ¿Es lo que tú quieres? Y la tercera pregunta es, ¿puedes hacerlo? ¿Vale? Porque puedes hacerlo si tienes los recursos suficientes, las herramientas, el conocimiento, etcétera. Claro. Y cuando estos 3 requisitos se cumplen, que es, esto es lo que quieres, esto es lo que quiero de ti, estás de acuerdo y te gusta, y además estamos de acuerdo en que lo puedes hacer con estas herramientas, entonces es cuando puedo delegar. Vale. ¿Vale? ¿Y qué consideras que se debe delegar y que no delegarías nunca? Bueno, pues lo que pactes con la persona. Al final lo que no puedes delegar si eres es la visión, ¿no? O sea, ¿dónde va esta nave? ¿Dónde va esto? Este proyecto, esta empresa, lo que sea. Entonces, lo último que queda es esto de decir, hombre, yo lo único que me preocupo es que el rumbo es el adecuado. Ahora, todo lo demás, que sea ejecución, son cosas que con estos parámetros que te he dicho se pueden delegar. Sí. Si tienes una metodología concreta en que se hagan las cosas, pues ya. Y después, a base de trabajar con el equipo, irte conociendo y tal, pues poco a poco esto se va interiorizando y cada vez funciona mejor. Y se pueden ampliar las competencias de las cosas que haga la persona. Total. Hasta el día incluso que yo sobre, porque bueno, un día u otro sobraré. Quiero decir, esto es ley de vida. Entonces, quiero decir, para que el proyecto de alguna manera sobreviva a la persona, pues tiene que haber todo un proceso en que en última instancia hasta el que está al frente sea prescindible porque ya se ha traspasado todo. Muy interesante la visión. Hablemos ahora un poco de tu parte más personal, con 4 preguntitas. Dime, ¿hay alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo saben? Pues no lo sé, igual no saben esto, ¿no? Que practico meditación. Puede ser, sí. Bueno, la verdad es que mis amigos sí lo saben, pero hay gente que seguramente no lo sabe. Entonces, posiblemente este sea uno. No es un secreto, pero tampoco es algo que vaya correcto publicando constantemente, ¿no? ¿Y manías curiosas de esas que tenemos todos? ¿Tú tienes alguna? Aquí me han dicho gente que no soporta que lo de encender la luz, si hay 2, que estén en distinta posición. O yo, por ejemplo, de mi época contable, no soporto los papeles mal grapados. Si las hojas no están bien alineadas, las desgrapo y las vuelvo a grapar, ¿no? Por ejemplo. Mira, a mí esto se ríen mucho mis hijos, porque yo cuando nos sentamos en una mesa, por ejemplo en un restaurante que hay una mesa puesta y tal, o sea, yo tengo la manía entonces de en mi sitio cuadrarlo todo, ¿no? Poner los platos, los cubiertos a una distancia exacta del plato, poner el vaso en una posición. Entonces mi espacio es geométricamente ordenado, ¿no? Entonces se ríen mucho porque lo hago casi de forma instintiva y sin darme cuenta. O sea que esta es una manía que tengo que me sale porque no me doy cuenta, pero cuando me miran y se empiezan a reír es que estoy moviendo todas las piezas del mantel en mi zona para poner el pan en una posición, los platos, los cubiertos, etcétera. Muy bien. ¿Hay algún lugar al que desearías volver o si algún día te pierdes, allá te encontrarán? ¿Un lugar especial para ti? ¿O estás bien en tu casa? Exacto. Te iba a decir, yo donde mejor estoy es en mi casa. O sea, tengo suerte de que tengo una buena casa que la hemos hecho pues entre mi mujer y yo, muy confortable, muy cómoda, nos gusta recibir amigos. Entonces, yo donde mejor estoy es en mi casa. Ahora, por ejemplo, me gusta mucho la montaña. Entonces a mí me gusta mucho ir a caminar por la montaña, o sea, que es otro sitio donde en algún momento, si no me encuentran en mi casa, pues igual me encuentran. Te puedes perder en la montaña. Caminando por la montaña, exacto. Sí. Y la última, un personaje histórico o persona actual conocida, para que sepamos quién es básicamente, ¿con quién te gustaría compartir mesa, tener una larga sobremesa y por qué? Esta es una pregunta complicada, porque hay muchas, ¿no? Personas. Sí. Pero fíjate, a mí me gustaría quizás, diríamos, filósofos que he leído, ¿no? Y que después la gente opina y las que, diríamos, por tener la ocasión de, no sé, con Descartes y decir, oiga, ¿usted de verdad qué quiso decir? Ir a la fuente real, ¿no? No, exactamente. Es decir, ¿pero por qué? Porque es que aquí todo el mundo opina cosas sobre lo que usted dijo, pero incluso sobre Jesucristo, por ejemplo. Decir, oiga, ¿usted de verdad qué quiso decir? Porque usted escribieron 100 o 150 años después, escribieron los evangelios, gente que ni le conoció,
¿de verdad usted dijo estas cosas? Esto es lo que me gustaría. Me gustaría poder tener a alguien de estas personas que han influido, que dicen que han influido tanto. Bueno, algunas realmente han influido, Algunas sí. pero no sé si han influido como ellos esperaban influir. Sí, Por o eso que me gustaría poder... a raíz de lo que dijeron se ha obligado a vivir de una cierta Exacto, manera. decirle, ¿no? oiga, ¿usted realmente qué quiso decir? Vamos a ver si somos capaces de Sí, entenderlo. Sí. Muy curioso, me apunto, porque también me gustaría saberlo. Muy bien. Y hasta aquí la entrevista. Ha sido un enorme placer escucharte y finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar. Bueno, a mí me podéis encontrar en LinkedIn, Sebastián Barajas Caseny. Hay otro Sebastián Barajas que es mi hijo, Sebastián Barajas Molino, o sea, Sebastián Barajas Caseny. Y después en la web, en ubicum.com, pues sí, estoy ahí siempre abierto. Es decir, yo respondo todos los mensajes, emails, contactos de las personas que me quieran contactar, o sea que encantado de poder hablar. Entonces, yo me dedico a esto, tengo esta escuela. Fundamentalmente en Ubicum lo que queremos es ayudar a las personas a desarrollar estas habilidades digitales que son imprescindibles para los años que vienen a futuro, para la carrera profesional, y hacerlo de una manera realmente productiva y eficiente. Por eso utilizamos esta metodología. Oferta formativa hay un montón. Sí. Y lo que cuesta mucho es que las personas nos cuesta distinguir entre lo que funciona y no funciona. Entonces ahora estoy haciendo un poco de publicidad, pero lo que nosotros ofrecemos 2 semanas de prueba gratuita para ver la diferencia. Y ahí está. Entonces yo encantado de cualquier persona que necesite o que crea que le pueda ayudar en algo, pues que me contacte y ahí hablaremos. Fantástico, pues lo dejaré en las notas del programa. Muchísimas gracias. Y Gracias a ti, Fina. Muy bien, igualmente. Gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus 5 estrellas. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.